Supercrack Estrella presenta. Descubrimos posible Arca de Noé en la Antártida. Descubren el Arca de Noé a través de Google Earth. A través de la reconocida aplicación, un usuario descubrió una extraña figura de hielo que mide más de 120 metros de largo en la Antártida y desató diferentes hipótesis. Google Earth es, sin dudas, fuente de muchos hallazgos, que suelen estar relacionados a yacimientos arqueológicos. Sin embargo, los usuarios de la plataforma descubrieron recientemente una extraña figura en la costa de la Antártida. Según afirman, se trataría de un enorme barco de hielo, semejante al Arca de Noé. El arca estaría a lo que parece una especie de ciudad con luces en las entradas de una roca antártica. Además, parece presentar hileras de ventanas, lo que alimenta la teoría conspirativa sobre objetos ocultos en el continente blanco. Este es un descubrimiento de Canal Supercrack Estrella. Otros usuarios echaron mano a su imaginación y comenzaron a especular con que era un submarino ruso atascado o el Arca de Noé. Escuché que después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho movimiento en la Antártida, como movimiento militar. No estoy seguro, pero no me sorprendería, responde otro. ¿Por qué nunca encontraremos el Arca de Noé? Desde hace más de un siglo se busca la embarcación del Antiguo Testamento que sobrevivió al diluvio bíblico. Los arqueólogos dicen que es una misión imposible. La del Arca de Noé es una de las historias más conocidas y cautivadoras del Antiguo Testamento. Después de crear a los seres humanos, Dios se disgustó tanto con ellos que provocó un diluvio universal para exterminarlos, con una excepción digna de mención, y apta para el mar. El patriarca bíblico y su familia, acompañados por parejas de cada uno de los animales del planeta, que sobrevivieron al diluvio en una enorme embarcación de madera. Para las personas que aceptan el texto religioso como un relato históricamente exacto de los hechos reales, la búsqueda de pruebas arqueológicas del arca es igualmente cautivadora, e inspira a algunos intrépidos fieles a peinar las laderas del monte Ararat de Armenia y más allá en busca de rastros de la nave de madera. En 1876, por ejemplo, el abogado y político británico James Bruce subió al monte Ararat, donde, según los relatos bíblicos, se posó el arca, y afirmó que un trozo de madera que cumplía todos los requisitos del caso era, de hecho, una pieza del navío. Los descubrimientos más modernos del arca se producen con regularidad, desde el informe de un optometrista que aseguraba haberla visto en una formación rocosa sobre la montaña en la década de 1940, hasta la afirmación de que unos pastores evangélicos habían encontrado madera petrificada en la cima a principios de la década de 2000. Polyakov estuvo en el yacimiento de Turupinar, 30 kilómetros al sur de Ararat, donde se encuentra lo que algunos consideran el lugar donde quedó varado el arca, cuando se dio definitivamente el agua del diluvio. No hace falta tener una imaginación desbordante para ver la silueta de un barco, pero los arqueólogos turcos no han encontrado ningún rastro de madera y han concluido que se trata de una formación natural surgida tras el seísmo que sacudió la zona en 1948. En cuanto a las supuestas anclas de piedra del arca encontradas no lejos de ese lugar y que incluyen un agujero en la parte superior y cruces grabadas, los expertos opinan que son monumentos construidos por los primeros cristianos. Supuestamente, el único trozo fosilizado del arca se conserva en la catedral de Etchmiadzin, Armenia, reliquia que es objeto de peregrinación desde tiempo inmemorial y que llegó al templo en la Edad Media de manos del monje bizantino Yakov. El piloto ruso Vladimir Roskovitsky fue el que dio el pistoletazo de salida a la carrera por encontrar el arca al avistarla en un lago helado en 1916, tras lo que el zar Nicolás II, un creyente confeso y un supersticioso convencido, decidió enviar una expedición al Ararat, 1917. Al parecer, según Polyakov, la expedición zarista encontró el arca, pero los documentos y fotos que corroboraban el hallazgo se perdieron tras el caos que siguió a la revolución bolchevique. Las malas lenguas dicen que por orden de Trotsky. Desde entonces, muchos han intentado dar con el arca. El último fue el estadounidense Daniel McGivern, quien anunció que lo había localizado en un glaciar a más de 5.000 metros de altura mediante las imágenes de satélite de la CIA, y llamó a Turquía a construir un monumento nacional para atraer turistas. Si el Ararat fue el puerto de destino del Arca de Noé, cuyas medidas se calculan en 137 metros de eslora, 23 de cuadra y 14 de manga, es poco probable que sea encontrada, ya que el monte es en realidad un volcán, por lo que se habría quemado en la erupción de 1840. Mientras, otros expertos opinan que fue el propio Noé el que desmontó el arca y utilizó la madera para construir una casa para su familia, de cuyos descendientes procederíamos los hombres, más que de la costilla de Adán.
Poliakov cree que, pese a la ausencia de pruebas, el arca de Noé es más una cuestión de fe y se muestra convencido de que, si alguna vez fuera encontrada, ya no habría razones para dudar de la existencia de Dios. Antes de profundizar en dónde está el arca de Noé, vale la pena detenernos un instante en su historia. Según el Antiguo Testamento, el arca de Noé fue un encargo que Dios le mandó al hombre más noble y justo que existía sobre la tierra, Noé. Los hombres de aquel tiempo se estaban multiplicando al mismo tiempo que su maldad. Ya no existía la humildad ni piedad y ante un futuro incierto, Dios había decidido provocar un gran diluvio universal para, digamos, reiniciar la humanidad, esperando que la bondad creciera de nuevo en nuestra raza. Noé, su familia y otros curiosos invitados serían quienes irían a bordo de esa embarcación en la que se les salvaguardaba de todo riesgo. Pero cuando investigamos sobre dónde está el arca de Noé según el cristianismo, nos topamos con que esta idea del diluvio y de un hombre embarcado en un arca aparece por igual tanto en la Torá como el Corán. De hecho, podemos encontrar historias sobre el diluvio universal en diferentes culturas. Su origen, según los expertos, se retoma a un mito sumerio de Siusudra, a un poema épico llamado Atrahasis, y al contacto hebreo con la cultura mesopotámica existente tras la caída de la propia Jerusalén. Parece que varias fuentes se centran al menos en la coincidencia de que algo ocurrió, de que aquella zona atravesó en un momento dado un período de lluvias muy fuertes, donde apareció un personaje determinado embarcado en una especie de arca. Sea como sea, la historia bíblica nos cuenta que Noé terminó, efectivamente, el arca a tiempo, y que él, su familia y una pareja de cada especie del reino animal, entraron en la embarcación y que tras subir en ella, el cielo se rompió en una violenta tormenta, enormes cataratas inundaron todo lo conocido durante 40 días y 40 noches. Lo que cuenta la historia en torno a este mito bíblico, es que en efecto Noé logró embarcar con éxito a los animales y a su familia, cumpliendo la tarea encomendada por Dios. Entonces, al final de aquel tiempo de 40 días y 40 noches, el arca quedó encallada en el monte Ararat. Fue allí cuando las aguas retrocedieron y Noé, para comprobar que todo había terminado, decidió enviar una paloma, dejando que ésta regresara con una hoja de olivo en su pico. Al fin habían encontrado tierra firme. También fue en ese instante cuando pudieron ver el arco iris, la señal que Dios había acordado para indicarle que todo había terminado, y que se iniciaba así un nuevo período de esperanza. No sabemos si realmente esa esperanza se abrió cubriendo el período en el que nos encontramos ahora, sea como sea, al menos la suerte sí que pareció acompañar al bueno de Noé, porque según la Biblia, murió nada más y nada menos que a los 950 años. 3. Entonces, ¿dónde está el arca de Noé realmente? Llegados a este punto te preguntarás, ¿existió de verdad el arca de Noé? Pues bien, de momento solo nos movemos en un diluvio de interesantes hipótesis. En 1916, Vladimir Roskovsky, un explorador ruso, dijo haber visto algo en el monte Ararat, una embarcación semienterrada bajo el hielo. El zar Nicolás, intrigado, envió una expedición que verificó dicho hallazgo, se extrajeron pruebas y se llegó a suponer que pertenecían de verdad a un arca de dicho periodo. Pero lamentablemente la revolución soviética y el fin del régimen zarista hicieron desaparecer para siempre las pruebas obtenidas. En 1965, otro aviador fotografió esta zona del hielo del monte Ararat, mostrando una singular huella semejante a un barco. Es lo que hoy se conoce como la anomalía del Ararat y que aparece incluso en los satélites. Entonces, ¿qué pasa con ella? ¿Ha ido alguna otra expedición a recoger pruebas para dar veracidad a este hallazgo? En efecto, en 2010, unos investigadores chinos y turcos dijeron tener un trozo del navío en su poder, una sección del arca que tras la prueba del método de carbono 14, nos dice que hace 4800 años esa madera había estado en contacto con animales. Lamentablemente, la comunidad científica valoró toda esta noticia como un burdo montaje. La tesis del Valle de los Ocho. Otra de las hipótesis sonadas sobre dónde está el arca de Noé, es la tesis del Valle de los Ocho. Esta teoría, que aparece reflejada en el Corán, expone que la ubicación del arca puede ser el monte Al-Juri, cerca de la frontera con Irán. Se trata quizás de las hipótesis más polémicas que han aparecido sobre este tema. Evidencias de la NASA sugieren que los 200 ángeles caídos están encarcelados en la Antártida. Los 200 ángeles caídos están encarcelados en el Antártico. Análisis. El libro de Enoch también dice detalladamente que estos 200 ángeles fueron encarcelados en la Tierra, en un lugar inaccesible, y que Dios dejó que Enoch fuera testigo de este gran evento. Específicamente en el capítulo 18 del libro de Enoch, el profeta nos cuenta que el ángel Uriel lo llevó al sur en los confines de la tierra.
Un lugar que ardía durante el día y la noche, o sea que el sol nunca se ponía. Un lugar en donde se encontraban 7 montañas de piedras preciosas. Una que era más grande y se destacaba entre todas las demás. Adyacente a esta grande montaña habían 6 más pequeñas, 3 que apuntaban hacia el este y 3 que apuntaban al sur. También en el libro de Enoc, se describe que este lugar no tenía agua, ni pájaros. Sino que era un lugar desierto y terrible en los confines de la tierra. Es muy interesante ya que parece que Enoc está describiendo el Polo Sur, o sea la Antártica. Un lugar que solo tiene pingüinos en el área de las costas y en la isla adyacente. Sin embargo, en la parte más profunda de la Antártica existe un conjunto de 7 montañas que coincide con las descritas por Enoc. Este lugar es conocido como el Monte Vinson. El punto más alto de la Antártica con aproximadamente 4.892 metros de altura. Adyacente al Monte Vinson, existen 6 montañas, 3 que apuntan al sureste y las otras 3 al suroeste. Tengamos en mente que en el tiempo que Enoc vio las montañas fue antes del diluvio. O sea, antes de que el eje de la Tierra se moviese a consecuencia del gran cataclismo que había afectado la Tierra. Como pueden observar en la imagen, se puede apreciar que las montañas del Polo Sur mantuvieron su postura a pesar de los movimientos en el eje de la Tierra. De manera que solo falta excavar las gruesas capas de nieve para comprobar si estas montañas están hechas de piedras preciosas, como se describe en el libro de Enoc. Evidencias. En el capítulo 18. Después que Enoc describe el lugar donde fue llevado para ser testigo del encarcelamiento de los 200 ángeles. Nos cuenta que el ángel de Dios le dice que allí sería la prisión de los 200 ángeles hasta el día del gran juicio en que serán juzgados por sus pecados. La Antártida definitivamente cumple con la descripción hecha por Enoc. Ya que la Antártica es un lugar inestable para los seres humanos. En el Evangelio de Enoc se describe perfectamente que 200 ángeles se encuentran encarcelados aquí en la tierra. Y la ubicación hasta el momento es la más exacta. De manera que no debe caber duda alguna de que ellos están aquí y permanecerán aquí hasta el día de su juicio. A diferencia de su descendencia, los Nefilim fueron arrancados de raíz de la tierra por haber sido una raza híbrida creada entre ángeles rebeldes y humanos. Por lo tanto, eran semidioses, una dependencia abominable que debía ser erradicada sin que llegasen a conocer juicio o resurrección. La NASA detecta anomalía en el Monte Vinson. Finalmente, el diluvio universal terminó con toda la impureza de la Tierra. Pero esto no impidió que quedaran evidencias históricas del tormento que vivió la Tierra en aquellos años. Los eruditos piensan que no todos los gigantes fueron erradicados. Ya que existen menciones de gigante después del diluvio, como lo es el famoso Goliat, Anak y el gigante Og. Y en cuanto a su creencia y los 200 ángeles. Es algo que lo tiene bastante intrigados. Ya durante el 2006, después de haber realizado un mapeamiento detallado chines. Los satélites de la NASA detectaron una enorme anomalía electromagnética enterrada a unas 151 millas debajo del hielo antártico conocido como la Tierra de Uikes. Ese lugar es un espacio enorme y muy profundo donde se encuentran los cráteres más grandes del planeta. Lo que ha dejado a los científicos pasmado y los ha llevado a creer que las escrituras del libro de Enoc son verídicas y allí se encuentran encarcelados los 200 ángeles caídos. En un área que se extiende desde África hasta América del Sur, el campo magnético de la Tierra se debilita gradualmente debido a que el centro de este campo magnético está desviado 50 kilómetros respecto de su centro geográfico. Este extraño comportamiento del campo magnético, conocido como anomalía del Atlántico Sur, AAS, ha desconcertado a los geofísicos y está causando perturbaciones técnicas en los satélites que orbitan la Tierra. Así que si aquí en la Antártida hay clones, no es tan extraño que terminaran siendo zombies. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.